Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Tu Historia en Tu Historia aquí en ABC TV para seguir recorriendo historias y recorriendo también la vida de algunos amigos en los estudios de ABC TV. Willy Suchar nos acompaña hoy. Hola Willy, qué gusto tenerte. Buenas noches. Muchas gracias, Dieguito. Un abrazo a todos, buenas noches para todos. Bueno Willy, ¿cuánto tiempo ya en Paraguay? Bueno, en este 2018 se cumplen 30 años, Diego. Y vos llegaste de casualidad, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, como la mayoría de las cosas que me acontecen en la vida. Nada muy buscado. Pero vos viniste para tocar. ¿Cómo? Bueno, yo había terminado de tocar vivía en Buenos Aires. Mi familia es de Corrientes. Y lo último que había hecho en Buenos Aires había estado con La Torre. Me tuve que ir del grupo. Y antes de resolver si me quedaba o volvía a Corrientes a tomar fuerzas, me fui a tocar con un grupo a Rosario. Se llamaba Identikit, que después terminaron siendo los Vilma Palma y Vampiro. Ah, mira. Como usted verá, no me he privado de nada. Vampiro. Bueno, y ahí no me gustó, me fui a Corrientes y me fui a quedar a tomar fuerza porque estaba medio bajón. Y ahí un amigo mío de Resistencia me dijo, mira, en Paraguay hay un grupo que se va a presentar y necesitan un grupo telonero, ¿por qué no te organizás algo? Bueno, me organicé un grupo que se llamaba Willy Suchar y los afectados en APIC, que traducido acá sería Willy Suchar y los afectados en Inforcom. Era así el grupo. Ah, ¿y viniste con ese grupo? Y vine para hacerle de soporte a lo que en esa época el grupo que vine a ser de telonero, los Tomis. Ah, en la cancha, en ese estadio, en ese anfiteatro que tiene Cerro, me parece. El Padeco. El Padeco. ¿Existe todavía eso, Diego? ¿Está? No, creo que no está más. ¿No está más? Ahí jugó Pechi contra John Ball, por ejemplo. Bueno, fíjese. Y he tocado yo como grupo telonero. Willy, Correntino, vos tenés una familia grande, digamos, ¿verdad? Bueno, mi papá era de Buenos Aires, mi mamá de Carlos. ¿De dónde vienen los Sucharkiewicz? Sucharkiewicz es mi apellido, el apellido es polaco. Suchar, te ponen algunos, como, sí, algunos como el chocolate. Ojalá tuvieran el 1% de esas acciones ahí. Sucharkiewicz es mi apellido, polaco. Mi abuelo era austríaco. Bueno, todo desde aquella época, a principios del siglo XX, bueno, era el imperio austrohúngaro. O sea, entonces, mi abuelo era austríaco y vino después de la Primera Guerra Mundial. Y mi abuela se casó con mi abuela paterna, que era catalana. Que no fue una buena mezcla, evidentemente, acá me ven. Y mi mamá son de Valencia, de la familia de mi mamá, y de mi abuelo, criollos de Córdoba. ¿Y tu papá nace en Buenos Aires? Nace en Buenos Aires. ¿Y se va a Corrientes después? Se va a Carlos Paz, se conoce con mi mamá, yo nazco ahí, en Carlos Paz, Córdoba, y a los 5 años, cuando yo tenía 5 años, mi viejo era pianista, mi papá, me consiguió un contrato que se hacían en aquella época, años 60 y pico, contrato que tocaban en unas confiterías para tocar en el horario del Vermouth, y contrato que se hacían con orquestas que así por 2 años para tocar. Bueno, y ahí se mudan mi papá, mi mamá, voy yo por consiguiente, y ya todos se quedan ahí. Y ya todos mis hermanos nacen en Corrientes. Ah, soy el único cordobés Pero vos te sentís correntino, ¿verdad? ¿Cómo? Te sentís correntino más bien, ¿verdad? Sí. Bueno, de todas maneras a mí me toca algo, como siempre he estado, mi familia en los veranos, mi papá y mamá iban a Carlos Paz a visitar, yo pasaba todo el verano en Carlos Paz. Hice un pedacito de mi secundaria en Carlos Paz también. Tengo como esas sensaciones, me siento más correntino que cordobés, pero cuando me voy allá, termino siendo cordobés. Un poco. Sale un poquitito. Bueno, eso es increíble. ¿Y la familia cómo era, Willy? Porque tenés varios hermanos vos. Yo le conozco a 3 por lo menos. Nosotros somos 6. 5 de papá, mamá y Carlitos, que lo adoptaba mamá y papá cuando yo era un niño. Mi hermano Gabriel, el nono, está acá. Sí. Mi hermana también vivió acá, la nona, Roxana. Ahora vive en el sur de Argentina, es kinesióloga. Tengo otra hermana, Aymara, la menor, que vive en Corrientes. Walterio, que ¿Estuvo por acá también? Que estuvo por acá también. ¿Por dónde anda Walter?
Y Walterio vive con mi mamá, es el cuidador, el que quedó ahí en casa con ella, así que bueno, es músico. ¿Y en Corrientes mismo vivían ustedes, Willy? Sí, señor. En Corrientes Capital. Corrientes Capital. Después de un tiempito nos mudamos a las afueras, en una ciudad que se llama Laguna Brava, en un pueblito, más conocido como el Boston del litoral. El pueblo tiene la calle principal de doble mano, porque si una sola mano la gente no puede volver al pueblo. Bueno. ¿Y la música, bueno, por lo de tu papá, ya queda claro ahora? Sí, bueno, mi abuelo paterno era artista, era pintor. Ahí todavía tenemos algunos cuadros de mi abuelo, uno tengo en casa y se repartieron en la ¿Y había arte en la casa, digamos? Era violinista. Mi papá era un excelente pianista clásico, que después por las circunstancias terminó tocando tango y jazz. Mi abuela materna era profesora de piano, o sea que cuando yo me di cuenta y tuve conciencia de que, o preguntarme por primera vez qué voy a hacer en la vida, yo ya tocaba el piano. O sea que empecé mis primeros trabajos profesionales fueron en la orquesta de mi papá. Mi abuela era la que me preparaba para cuando yo iba al Instituto de Música para los exámenes. Mi mamá también tocaba el piano. O sea, solfea y toca. O sea, y la música siempre estuvo en casa, incorporada. Mi papá también trabajaba era difusor de una compañía grande de discos. O sea que teníamos muchos discos en casa. O sea que yo... Qué notable, en cierto sentido, haces muchas cosas de tu papá, ¿verdad? Increíble. Bueno, y mi papá se destacó muchísimo en el periodismo. Mi papá fue pianista, pero tenía una muy buena voz, tenía buena presencia, y un amigo le dijo, che, ¿por qué no querés venir a laburar a la radio? Empezó a hacer radio y después fue la cara notoria del noticiero central del Canal 13 de Corrientes. Por muchos años. Esa parte no sabía. Sí, por muchos años. Willy, qué notable, ¿verdad? Porque a lo mejor tu papá cuando vos eras muy joven habrás pensado, me salió el hijo hippie, ¿verdad? Absolutamente. Que también es cierto. ¿Es cierto? No, ¿para qué vamos a negar la evidencia? Pero digo, pues en muchos sentidos vas repitiendo... no sé. Es increíble. Es increíble las cosas que yo voy haciendo. De alguna u otra manera siempre está ligado a las actividades que tenía mi viejo. Willy, también vos estuviste un tiempo estudiando en la universidad en Resistencia. Sí, yo estudié 2 carreras universitarias, Dieguito. ¿Cuál es mi cámara esa? Ahí está. Me fue extraordinario. No, pero... Bueno, pero sí, yo me recibí en la secundaria cumplido recién 17 años. Ajá. A los 17 años estaba en la universidad y en esas cosas, el mambo que uno tiene, yo quería ser oceanógrafo. Fíjate. Quería ser Jacques Cousteau. Te veo, me juntaba con los amigos del barrio y bueno, habíamos resuelto que queríamos hacer una especie de Jacques Cousteau. Imagínate, Corrientes, Mediterráneo, y queríamos explorar el océano. Yo hasta los 20 años no conocí ni el mar. Bueno. Pero bueno, fíjate. Claro. Entonces, la materia que en la secundaria más me gustaba era geografía e historia. Entonces, entré en la universidad, en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional del Nordeste, estudiando profesorado en geografía, porque pensaba que por ahí podía empezar a explorar... El camino al mar. El camino al mar. Por lo menos había que saber dónde estaba el mar. Pues, sí. Bueno, y después, eso fue en el 79, en el 80 entré en la Colimba. Cuando salí de la Colimba ya empecé a hacer mis trabajos profesionales y dejo la universidad. Estuve un año. Pero para no amargar a mi mamá y esas cosas, entré y estudié administración de empresas en otra... Imagínate, o sea, nunca me sentí tan descolgado ahí. Claro, aparte con gente que estaba en otra sintonía. En otro mambo, bueno, estudié un año, evidentemente no era mi vocación, y bueno, y a partir de ahí, de esos episodios que tuve con las universidades, paralelamente siempre fui tocando, estudiando y empecé a hacer mis primeros trabajos profesionales y bueno, pues ya. Después música full. Música full. Bueno, hay otras cosas que vamos a comentar también. Mira esta foto, Willy. Bueno. Ahí tenemos de nuestro archivo 50 años cumpleaños el año pasado y mira, tenemos fotos de... Qué buena sí. foto. ¿Dónde habrá sido eso? Es el Roland. Ese, bueno, los viejos teclados, bueno, todavía funcionan hoy por hoy. Bueno, cómo extraño los pelos, ¿no? Bueno.
¿Y seguís tocando vos así, Willy, como un poco ya de Bueno, escenario para vos? sí, Soporte de los músicos, bueno, apoyo. Todo este 2017 volví a retomar los escenarios porque mi trabajo como productor de alguna manera me cubrió esa necesidad de tocar en vivo, de trabajar con los grupos, producirle, hacer los arreglos, trabajar en el estudio, de tratar de llevar la empresa que tenemos para adelante. Eso me obligó de alguna manera a abandonar los escenarios. Fue una cuestión ya de sueño. Uno tenía que abrir la... O sea, los muchachos seguían en el Bohemia tomando y yo tenía que ir a abrir la empresa. Bohemia, claro. Sí, bueno. Y Lilian ya... Empezó la... Yo ya el sofá de mi living ya estaba bastante... Eso yo aprendí contigo, que el matrimonio se mide así como los terremotos tienen su escala, la escala del matrimonio es el sofá. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? ¿Cuántos sofás, en la escala de sofá, cuántos ya hiciste? Entonces ahí se sabe si el matrimonio... A veces es bueno, mucho sofá también, ¿verdad? A veces sí, porque uno tiene que recapacitar. Claro, que siempre viene bien. Willy, que después vamos a hablar un poco de la radio, porque para mí, bueno, hay gente que... Antes te redondeo lo que Sí, me preguntaste anterior. sí. En el 2017 volví a los escenarios. Bueno, nunca dejé de tocar con mis proyectos Yo sé. personales, con fusión folclórica. Toqué mucho en Brasil, en Corrientes, en Argentina, que me invitaban a festivales. Pero este año que se está yendo, me incorporé con Pura Hey Sol, una banda excelente que le produje el disco nuevo, que creo que ahora ya está al aire. Y empecé a tocar con ellos, entonces me reencontré nuevamente tocando. De manera así, digamos... Claro, casi todos los fines de semana. Ellos tienen un circuito interesante de shows. Hasta hace un tiempo que ya no me dio tiempo nuevamente. ¿Se valora más ahora, te parece, el músico paraguayo? Nunca se dejó de valorar, me parece. No, nunca... Yo siempre reniego contra algunos discursos por ahí que se hacen, que nosotros estábamos postergados y ese tipo de cosas, porque no es así. Como reniego cuando hay discursos que hablan sobre que la cultura hay que ayudarla y el Estado tiene que poner plata para la cultura. La cultura es algo que se fortalece constantemente y es dinámica y es musculosa. Nunca vamos a dejar de tener cultura. Entonces, la música siempre fue un patrimonio muy grande que tiene este país. Diría que es el patrimonio más grande que ¿Y qué cambió entonces? ¿Son más profesionales? Bueno, no, muchachos? lo que cambió, bueno, por un lado... Hablando de rock más que nada, digo, ¿verdad? Sí, no, por un lado, o sea, las exigencias del mercado, por hablarlo en términos que se habla mucho, el mercado es buena palabra o mala palabra, de acuerdo a cómo uno lo vea. Pero está ahí. Pero está ahí. Las exigencias y la rápida comunicación que existe hoy en día, el acceso a la información inmediata, eso obligó a todos a ponernos a la par. Porque antes decía, bueno, salió un disco de Supertramp. Bueno, había que esperar que llegue o que alguna radio pase. Hoy uno quiere escuchar la última novedad y la tiene disponible. Entonces, la competitividad obligó a que nosotros nos pongamos la pila. Y por otro lado, también la formalización de la monetización de los derechos, del ejercicio de esos derechos, hizo que los recursos financieros sean más tangibles. Antes, cuando teníamos la venta de disco físico, siempre fue un mercado chiquito, pero hoy, con las plataformas... Claro, más medible, digamos. Más medible y más impactante, en el sentido que antes, si yo con un disco de Paico quería que ellos tuvieran algún tipo de suceso en el exterior, había que llevar los discos, conseguir un socio que fabrique los discos y una alianza con otro sello. Pautar en las radios. Bueno, hoy uno saca, hablando de Nine Haze, que tal disco va a estar disponible en las plataformas. Nuestros queridos compatriotas de Estados Unidos van a acceder a eso, o un finlandés, o un neozelandés. Hay mucha gente investigando. Entonces, esa monetización ya la distribución es mundial. Claro. Cosa que con el físico no era imposible. Y justamente me estaban contando los amigos de Libran que es muy, no sé, hasta emocionante ver que de repente
hubo gente, como decís vos, de Finlandia que estuvo escuchando tu música. Yo tengo cosas así muy graciosas, Diego. Entonces, también el sistema de la venta digital, uno accede como integrador, accede a las estadísticas ¿de dónde están? de dónde están. Y es notable, yo veo así, bueno, compraban de Italia, de Brasil, de Paraguay, vos ves tema por tema. Y de repente viene así una fila grande. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Yo investigo y son generalmente los viernes o sábados a la noche. Entonces, evidentemente, la muchachada que está por allá y que terminan de laburar los viernes, se juntan y ponen su iPod a escuchar, o los deliberan El Templo, La Secreta, Revolver. Con nostalgia. Con nostalgia, pero siempre son viernes y sábado. Y después desaparece la muchachada de ahí. Así que, bueno, y fíjate qué valioso eso, de encontrar cómo suceden las cosas y establecer ciertas estrategias para vender, para promocionar, para un plan de marketing, etc. Hoy eso es una maravilla lo que tenemos ahí disponible. Tenemos que hacer una pausa, Willy. No? Muchas gracias por venir, Willy. No, al contrario, Dieguino, y charlar un ratito contigo. Sos un hermano para mí, usted lo que necesite, ahí estaré. Si quiere un reboque fino, algo por el estilo. También, ¿verdad? Una breve pausa, ya volvemos. Segunditos nomás.